Bienvenidos, hermanos. Espero que todos pasen un buen domingo y especialmente que reciban esta palabra como la del 2015, que fue una palabra muy intensa. Durante todo el 2015 estuvimos hablando sobre la hora de los evangelistas reformados. Nos llevó un año comprender la palabra. Ahora toca vivirla, toca vivir en esa reforma continua que tenemos que vivir los cristianos. Para el 2016, el título de nuestra palabra, el que va a aparecer en los banners, el que va a aparecer en todas las cosas que haga la iglesia, es el poder del acuerdo que cambia todo. Y tenemos allí un versículo bíblico que dice en Mateo 18, 19 al 20, además les digo, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Una palabra conocida, está en Mateo 18, pero es una palabra tan fuerte que el próximo quinquenio será presidido por esta palabra. Mateo 18 estará en todos los lugares, en nuestras iglesias y especialmente en nuestro corazón. Trataremos de descubrir el poder del acuerdo, el poder del pacto los unos con los otros, con el Señor presente en medio. Miren, es interesante esto como anécdota o como quizás descubrir que Dios nos está hablando. Esta palabra el Señor me la reveló en abril del 2015. Y llevamos trabajando con ella desde ese momento hasta el mes de noviembre, casi diciembre, que terminamos el libro y demás. Y esto del poder del acuerdo lo cambia todo, parecía un título simplista. Pero miren lo que pasó en Argentina. El presidente de los argentinos, en su discurso nacional, después de todo el tema de las elecciones y demás, dice que para gobernar y para que la Argentina salga adelante tenemos que profundizar en el arte del acuerdo. Y ahora en España, después de las elecciones, todo queda todavía sin resolver. Los 4 partidos todavía no se ponen de acuerdo, pero hay algo interesante. Van a tener que ponerse de acuerdo para gobernar. De lo contrario, no podrán hacerlo. Así que creo que esto fue algo profético, porque creo que esto pasará en muchos lugares del mundo. Me gustaría que comprendieran bien el concepto de acuerdo y quiero utilizar unas imágenes muy simpáticas, pero sabias a su vez, para que entiendan lo que queremos enseñar este año. Vamos a eso. Creo que conmigo coincidirán que tanto las hormigas como los pingüinos y los cangrejos nos han enseñado algo de lo que significa
el estar de acuerdo, el de alguna manera moverse hacia algo en común. Al entrar en pacto con Dios y con nuestros hermanos en la comunidad de fe que llamamos iglesia, estamos cumpliendo una palabra que a nivel secular significa sinergia. O sea, la idea es estar uno con el otro de tal manera que es un engranaje que trabaja junto para lograr cosas. La palabra la veremos en 6 etapas y la primera de ellas es el poder del acuerdo. Hay un pasaje bíblico que quiero leerles en Ezequiel 37:26, dice: y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno. Haré que se multipliquen y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. El Señor está ofreciendo a sus hijos hacer un pacto. El nivel más elevado y fundamental del acuerdo es el acuerdo con Dios. O sea que si podemos hacer un pacto con Dios, esto habla que podemos hacer cosas muy importantes. La relación que Dios establece con nosotros a través de Jesucristo es una relación de pacto. Y la palabra pacto tiene el sentido original de atar o de ligar, o sea, de estar juntos. Y dice Efesios capítulo número 4, dice: esfuércese para mantener la unidad del Espíritu. Hay un solo cuerpo, hay un solo Espíritu. En el poder del acuerdo que lo cambia todo, y en el pasaje que tenemos aquí como lema en el libro de Mateo 28, encontramos mucha riqueza. Y como les dije antes, lo vamos a hacer en 6 etapas. La segunda de ellas nos habla de las bendiciones del acuerdo. Un texto un poco largo, pero que quiero leer. Dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pasaje muy poderoso el que acabamos de leer, nos dice el poder del acuerdo que tenemos cuando 2 o 3 lo hacemos en el nombre del Señor, y dice que es ilimitado o ilimitadas las consecuencias, ya que dice cualquier cosa que pidamos en su nombre, Él la hará, porque Él está presente en medio de la comunión de los hermanos. Por eso dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está presente. La promesa de Dios es que si nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, disfrutaremos de las bendiciones únicas que sus hijos pueden tener también en el cielo. Y esto trae algunas cosas. Primero, nos promete su presencia. Creo que solamente con este punto estaríamos contentos. El hecho de que nos pongamos de acuerdo, el Señor promete su presencia. Segundo, que cualquier cosa que pidamos en su nombre, Él lo va a hacer. En tercero, la autoridad que Dios da al hombre, tanto en el cielo como en la tierra. Y cuarto, veremos las señales y prodigios que se pueden traer a través de la comunión, del estar juntos. Luego nos meteremos en la tercera etapa del año y allí hablaremos sobre los pecados que quiebran el pacto o el acuerdo. El diablo conoce el poder del acuerdo, sabe que Dios se manifiesta en el acuerdo, en el poder. Por eso intentará sembrar desacuerdos y no debemos ignorar que Él intenta hacerlo. Pecados que nos alejan de la posibilidad de que el poder se manifieste. La hipocresía religiosa. Vivir de una manera diferente fuera que en la iglesia. Otro, la murmuración contra hermanos, contra autoridades espirituales. La soberbia. Dice que Jesús se humilló a sí mismo. El camino de Jesús
fue siempre un camino de humildad que se manifestó de diferentes maneras. Por ejemplo, aquel ejemplo en que Jesús toma la toalla y toma un lebrillo para lavarle los pies a sus discípulos, que no era un simple acto como a veces intentamos recrearlo nosotros, era realmente que Él se ponía como siervo, humildad. Otro pecado que nos aleja de todo el poder de Dios es la rebelión, y otro puede ser la amargura. ¿Cuántas personas por vivir una amargura al final de cuentas terminan enfrentadas a las personas que más quiere, a sus hermanos en Cristo, a sus pastores, a algún familiar? Son pecados que nos alejan. ¿Cómo vencer estos pecados? Ese es el propósito del tercer punto. Y dice Colosenses: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida en Dios. Eso es más la evidencia más fuerte de lo que el Señor quiere decir en cuanto a sinergia en nosotros. Nosotros estamos escondidos en Dios. Bueno, ya llegamos a la etapa 4, que es el acuerdo entre el cielo y la tierra. Efesios capítulo 6 dice: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que aprender que la oración es un vínculo con Dios que no solamente nos permite pedirles cosas en ciertos momentos, es algo más poderoso. El Señor dice que nosotros a través de la oración, en el acuerdo con la oración, podemos pedir que el reino de los cielos se manifiesta en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El problema de la oración es que hay cosas que no funcionan bien si no hay un poder manifiesto de la oración. Por ejemplo, como dice Primera de Pedro, que por un conflicto en el tema de la oración hay problemas matrimoniales. Y en el capítulo 5 de Mateo se habla de cómo el pecado de la falta de acuerdo le saca poder a la ofrenda que nosotros hagamos. Está el Señor y dice: si alguno tiene algún problema con su hermano, deje la ofrenda en el altar y vuelva luego para ponerse a una con su hermano, y recién allí puede ofrendar a Dios. Quinta etapa: el acuerdo para atraer el reino de Dios a la tierra. No voy a leer su pasaje muy largo, pero todos creo que conocemos Hechos capítulo 2. Todos creo que inclusive anhelamos, hasta en una forma sana, envidiamos la manifestación del acuerdo en el libro de los Hechos. Cómo todos tenían las cosas en común, cómo sucedían cosas milagrosas, como el bautismo de 3.000 personas que se añadían en la iglesia. Cómo el poder de la unidad que se manifestó en esa iglesia trajo ejemplos hasta nuestros días. Y dice el Señor: donde hay 2 o 3 de acuerdo para traer el reino a la tierra, se establece un ámbito espiritual, se constituye un espacio único en el mundo donde todas las cosas son posibles. Ese espacio único, ese espacio que Dios quiere, se llama iglesia. Sí, la iglesia es la idea de Dios para cambiar el mundo. Pongámonos de acuerdo y veremos que el crecimiento es sobrenatural, viene más allá de nuestra fuerza, de nuestra inteligencia, viene del cielo. Por fin llegamos a la etapa número 6, el acuerdo que nos lleva a ser uno. O sea, va a pasar lo mismo que todos los años. Cuando lleguemos a este momento del año, quizá vamos a estar comenzando a descubrir la potencia de la palabra que estamos estudiando. Pero aquí es muy importante. Dice
Mateo capítulo 11, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Cuando Jesús nos invita a tomar su yugo, nos invita al acuerdo. Y para eso necesitamos aprender varias cosas. Necesitamos aprender a ser apacibles, cosa que es bastante difícil en una sociedad tan eléctrica. Necesitamos aprender a ser apacibles. Necesitamos, ya lo dijimos antes, aprender a ser humildes, aprender que la humildad es el mayor rasgo de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos aprender de la compasión que Cristo tuvo. Necesitamos respetar al cuerpo, entender que la iglesia es mucho más que un grupo de personas. Es la estrategia de Dios para el mundo. Como dice Bill Hybels continuamente en sus enseñanzas, la iglesia es esperanza del mundo. No creo que exista ninguna otra institución en el mundo que pueda lograr las cosas que puede lograr la iglesia, cuando los hermanos están unidos en armonía y con poder. Necesitamos aprender de la generosidad y la aprendemos de Cristo. Necesitamos amar como Cristo amó, ni un poco menos como Cristo amó. El amor es un vínculo perfecto y es lo que permite sostener un acuerdo. En conclusión, estamos estableciendo una palabra para los próximos 5 años que será absolutamente poderosa. Si aprendemos, si nos activamos en el vivir del acuerdo y del pacto, nos encontraremos en un nivel superior y comenzaremos a ver cosas diferentes en las distintas iglesias. Esperamos que en el 2016 Cristo, el Señor, nos desafíe a amar en otro nivel, en el mismo nivel de Dios, aceptando, perdonando y desafiando y sosteniendo a nuestros hermanos, los unos a los otros. Valoremos el cuerpo de Cristo. Yo creo que hay una valoración escasa de lo que significa la iglesia. Muchas veces para la gente la iglesia significa el culto. No, la iglesia es otra cosa, hermanos. La iglesia es aquello que le costó la vida a Jesús. Es el cuerpo de Cristo. El desafío más importante en el reino de Dios lo tendremos a través de la iglesia, no a través de movimientos unilaterales. Por eso es necesario, como decíamos antes, que uno metido en el otro y en el Señor comencemos a caminar como un precioso engranaje. Y entonces el texto bíblico cobra fuerza. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí en medio de ellos estoy yo, en medio de ellos. Quédese con esta palabra para todo el 2016. Dios quiere estar en medio de nosotros y manifestar así su poder. Hemos dejado atrás la palabra del 2015, la hora de los evangelistas reformados, o sea, la dejamos atrás como estudio, pero ahora la tenemos nosotros incorporada. Ahora lo que vamos a incorporar a nuestras vidas es el desarrollo máximo de la vida de oración, de la vida del acuerdo, de la vida del pacto. Que Dios nos bendiga para que todo el 2016 podamos ver esta palabra desarrollándose en nuestras vidas. Hasta luego.